Tarde de abril, 1951. Patio de maniobras en las afueras de Moscú. Una muchacha de 18 años cruza el terreno baldío, aferrando un bolso gastado con el fruto de su semana de trabajo, 25 rublos. 7 hombres emergen de las sombras de los vagones de carga, rodeándola despacio. En sus ojos arde la fría determinación de quienes llegaron de Vorónezh con un solo propósito: vengar a los suyos. La chica se detiene, comprendiendo que no hay dónde huir. Y entonces, de la oscuridad, surge una figura solitaria. Un hombre de 42 años, con manos de estibador y ojos de quien ha atravesado la guerra. Se interpone entre la muchacha y los 7 bandidos. Sin palabras, sin amenazas, solo se planta allí. Lo que ocurre en los siguientes minutos se convierte en una de esas historias que nunca entraron en las crónicas oficiales de la posguerra moscovita. Hay sucesos de los que los periódicos jamás escribieron. Relatos susurrados en las colas del pan, en las cocinas comunales, en los lotes traseros de los depósitos mayoristas. Los contemporáneos recordaban que en abril de 1951, en el patio de maniobras de la descarga, ocurrió algo que alteró el destino de muchas personas. La historia del estibador Iván Sokolov es una de esas que invita a reflexionar sobre el precio de la vida humana y lo que un ser es capaz de hacer para salvaguardar esa única cosa que da sentido a su existencia. Moscú, abril de 1951. La ciudad que había celebrado la victoria 6 años antes ahora aprendía a convivir con sus secuelas. En las calles, veteranos de guerra con medallas en uniformes descoloridos. En las tiendas, colas por los artículos de primera necesidad. En los depósitos mayoristas, una batalla cotidiana entre quienes intentaban laborar con honestidad y aquellos que habían elegido otro sendero. El depósito número 9 se hallaba en un distrito industrial donde terminaban las líneas de tranvía y comenzaban los almacenes de carga. Allí, entre sacos de harina y cajones de conservas, trabajaba un hombre cuyo pasado solo unos pocos conocían. Iván Sokolov, de 42 años, medía 6 pies y 2 pulgadas, manos capaces de alzar un saco de 72 libras con un solo movimiento, y una mirada que hacía que incluso los ladrones más osados mantuvieran la distancia. El salario de estibador era de 85 rublos. No era mucho, pero bastaba para un hombre solitario. Sokolov vivía en un barracón subterráneo cerca del depósito. Una habitación de 10 por 16 pies, cama de hierro, mesa, taburete. En la pared, la única fotografía: un grupo de su pelotón de reconocimiento, tomada en 1944 cerca de Kursk. De los 11 hombres en la imagen, solo él había sobrevivido. Los vecinos del barracón procuraban guardar silencio cuando los gritos provenían de su cuarto por la noche. Todos comprendían: el hombre libraba batallas contra fantasmas del pasado y perdía esa guerra cada noche. Todas las mañanas a las 5:30, Iván Sokolov despertaba 1 minuto antes de que sonara su alarma, un hábito de sus días de exploración en el frente. Su reloj interno era más preciso que un mecanismo suizo. Se lavaba con agua helada en una palangana de hojalata. Se afeitaba con una navaja de filo recto, mirando un espejo agrietado que reflejaba un rostro surcado por arrugas profundas y una cicatriz en la mejilla izquierda, un recuerdo de un combate cuerpo a cuerpo en 1944. El desayuno era siempre el mismo: un trozo de pan negro, una taza de agua hirviendo con sacarina. A las 6 de la mañana, ya caminaba a zancadas por calles vacías hacia el depósito número 9. Los testigos oculares recordaban que Sokolov destacaba entre los demás estibadores. No por su apariencia, había muchos hombres robustos en el depósito. Era algo más: la forma en que se movía, en silencio, como acechando aún a plena luz del día. La forma en que giraba la cabeza ante sonidos agudos, al instante, como un depredador. La forma en que miraba a través de las personas, como si leyera sus pensamientos. El capataz Alexei Nikolayev, un veterano él mismo, soltó una vez: este tipo no solo peleó, hizo cosas en las líneas del frente de las que los periódicos nunca escribieron. Sokolov trabajaba en silencio. En un turno transportaba más mercancía que 2 estibadores jóvenes juntos. Sacos de harina, cajones de alimentos enlatados, barriles de encurtidos, todo pasaba por sus manos. Al final de la jornada, cuando los demás caían exhaustos, él se quedaba en el depósito, ayudando a los vigilantes a revisar los candados del almacén. Pagado o no, era solo costumbre. En la guerra, quien no verificaba las posiciones no duraba mucho. En la cantina del depósito, Sokolov siempre se sentaba de espaldas a la pared, frente a la puerta,
Comía rápido, mecánicamente, sin saborear nada. Sopa de repollo por 28 cópex, papilla de trigo sarraceno por 1 rublo y 15 cópex, compota por 45 cópex. Eso irritaba a los otros estibadores. Parecía rodeado por una barrera invisible. Los intentos de conversación topaban con respuestas de una sola palabra. Invitaciones para una copa después del turno, una negativa cortés. Sokolov existía en su propio mundo, sin dejar entrar a nadie. Pero la primavera de 1951 lo cambió todo. Un nuevo empleado llegó al depósito, una muchacha de 18 años llamada Olga Kozlova, huérfana de guerra, como miles de otras. Su padre había muerto en Stalingrado, su madre de tifus en la evacuación. La chica consiguió un puesto en la oficina del depósito, transcribiendo facturas por 25 rublos a la semana. Callada, discreta, con grandes ojos grises que guardaban el dolor de una infancia perdida. Fueron esos ojos los que Sokolov notó en su primer día, y algo se removió en su alma pétrea, algo que creía muerto con su pelotón cerca de Kursk. Comenzó de a poco. Sokolov empezó a aparecer en la oficina con diversos encargos del capataz, cargando libros de contabilidad, pesados volúmenes soviéticos de registros, gruesos tomos que estibadores jóvenes podrían haber llevado. Enderezaba en silencio pilas de documentos que se deslizaban del escritorio. Una noche, cuando Olga se quedó hasta tarde, él la acompañó caminando hasta la parada del tranvía, a 10 pasos de distancia. La chica se volvió, quiso decir algo, pero vio su mirada, la mirada de un hombre que custodiaba lo único que aún importaba en su mundo. Así transcurrieron 4 semanas. 4 semanas de un cuidado extraño y silencioso. El resto del personal del depósito murmuraba, pero a Sokolov no le importaba. Por primera vez en 6 años desde la guerra, tenía una razón para despertar por las mañanas. Pero entonces llegó el verdadero problema al depósito. Olga Kozlova llegó al depósito número 9 el 4 de abril, un lunes. Los contemporáneos recordaban ese día de distintas maneras, pero todos coincidían. La chica parecía mendigar limosna, no solicitar empleo. Un vestido rehecho de una casaca militar, zapatos de preguerra desgastados, una bolsa de lona con documentos en la mano. El jefe de la oficina, Grigori Vasiliev, un hombre corpulento con rostro siempre enrojecido, la miró de arriba abajo y gruñó. ¿Sabes leer? ¿Haces cuentas? Bien, estás contratada. 25 rublos a la semana. Almuerzo en la cantina por su cuenta. La oficina estaba en un anexo de madera al almacén principal. 4 escritorios apilados con facturas, libros contables, formularios de aceptación, olor a tinta, polvo y repollo agrio de la cantina. Pusieron a Olga en el rincón más alejado, junto a la ventana que daba a la plataforma de carga. En sus primeros días, trabajó sin alzar la cabeza, transcribiendo cifras de un libro a otro, calculando con un ábaco, verificando facturas. Sus manos temblaban no por el frío, sino por la tensión interna constante de quien está acostumbrado a que la desgracia golpee en cualquier momento. Fue por esa ventana que Sokolov vio su rostro a la luz del día por primera vez. Estaba descargando un vagón de harina, lanzando sacos de 50 kilos sobre el hombro de manera mecánica, cuando su mirada se dirigió a la ventana de la oficina. La chica estaba inclinada sobre los papeles, un rayo de sol iluminando su perfil, facciones finas, mejillas hundidas, sombras azules bajo los ojos por desnutrición y noches en vela. Pero no era la belleza. Las muchachas bonitas abundaban en la Moscú de posguerra. Era la expresión de su rostro. Sokolov había visto esa mirada en los niños de pueblos liberados, aquellos que habían sobrevivido a la ocupación, perdido a todos los cercanos y seguían viviendo solo porque no habían muerto. Ese día, Sokolov hizo algo que no había hecho en 6 años. Después de su turno, no se dirigió directamente al barracón. Se detuvo en la tienda de la esquina en la calle Kuznetsky, demorándose en el mostrador, examinando la escasa selección. Al fin, compró una lata de leche condensada por 4 rublos y 10 cópex, casi el salario de un día entero. A la mañana siguiente, la lata apareció en el escritorio de Olga, cubierta por el periódico Moscú vespertino del día anterior. Nadie vio cómo llegó allí. La oficina estaba vacía. La jornada no había comenzado. Así continuó durante una semana. Una manzana aparecía junto al tintero, o un trozo de pan blanco de verdad envuelto en papel grasiento, o un puñado de caramelos de preguerra en una bolsa de papel. Olga sabía de quién provenían los regalos. Veía a Sokolov verificar en silencio si había tomado la última ofrenda. Un día, sus ojos se encontraron a través de la ventana. La chica esbozó una leve sonrisa y asintió. «Gracias». Sokolov se apartó.
como si lo hubieran sorprendido en algo vergonzoso, pero se formaron arrugas en las comisuras de sus ojos, esas líneas de sonrisa que no habían aparecido en años. El personal del depósito empezó a notar cambios. El estibador sombrío y silencioso no era más hablador, pero algo se había movido en sus movimientos, en la inclinación de su cabeza. El capataz Alexei Nikolayev comentó durante el almuerzo: «Mirando a nuestro Sokolov, es como si el hombre hubiera revivido. Antes andaba como un alma en pena, a punto de empezar a cavar hoyos en la tierra». Los otros estibadores intercambiaron miradas, pero guardaron silencio. Todos sabían qué pasaba, y lo aprobaban a su manera. En un depósito donde cada día era una lucha por un pedazo de pan, cualquier chispa de humanidad era apreciada. Pero esa humanidad despertada en Sokolov atrajo la atención de quienes la obstaculizaba, porque Olga había captado más que la mirada del ex explorador. La pandilla de la garra apareció en el depósito a mediados de abril, cuando los manzanos en los patios de Moscú ya habían florecido y el aire se llenaba con el aroma del verano inminente. El apodo Garra pertenecía a un ladrón llamado Víctor Kliukov, un hombre bajo y flaco de 30 y tantos, con la oreja izquierda mutilada. Decían que se la habían cortado en un campo por violar el código de los ladrones, pero nadie lo sabía con certeza. La Garra no llegó solo. Con él venían 5, 3 pandilleros locales y 2 de los suburbios de Moscú. Se instalaron en una casa medio en ruinas frente al depósito, perfecta para vigilar todas las entradas y salidas. Su primera presentación ocurrió el 21 de abril, un viernes, día de pago. Los estibadores hacían cola en la ventanilla de la caja cuando 3 hombres entraron por las puertas. Caminaban con pereza, manos en los bolsillos, deteniéndose en medio del patio de carga. La Garra sacó un cigarrillo. Se tomó su tiempo para encenderlo, escudriñando el terreno con ojo evaluador. Luego, en voz baja pero lo suficientemente alta para que todos oyeran: «Trabajadores, escuchen. A partir de hoy, este depósito está bajo nuestra protección». La forma amable, 10% de su salario. La forma dura, se interrumpió, solo sonriendo para mostrar sus dientes con tapa de oro. Los estibadores jóvenes fueron los primeros en la mira, muchachos en sus 20s, recién llegados del pueblo para trabajar. Se negaron a pagar. Esa noche, los emboscaron en un callejón. Uno sufrió 2 costillas rotas, el otro una nariz destrozada. Al día siguiente, ambos se presentaron al trabajo. No había opción, sin trabajo, sin comida. Pero ahora, al cobrar, separaban en silencio 8 rublos y 50 kopecks para la olla común, el fondo colectivo de los ladrones. Otros siguieron el ejemplo. Algunos por miedo, otros por cálculo. Mejor perder 10% que el 100% más la salud. Sokolov se negó a pagar. Cuando uno de los secuaces de la Garra, un flacucho apodado Púa, se acercó y extendió la mano por el impuesto, el estibador ni siquiera volvió la cabeza, siguió apilando sacos como si no hubiera nadie. Púa le agarró el hombro. En el segundo siguiente, estaba en el suelo, hecho un ovillo de dolor. Sokolov ni siquiera había golpeado, solo torció el brazo de una manera especial, un movimiento del frente. «Dile a tu Garra que venga él mismo si tiene agallas», lanzó por encima del hombro y volvió al trabajo. Esa noche, la Garra vino él mismo. Con otros 4, formaron un semicírculo, cortando la retirada de Sokolov. La Garra jugaba con una navaja plegable, pasándola de mano a mano, un truco psicológico que funcionaba con la mayoría. Pero Sokolov lo miró a través, viendo cada tic y amague. «Debes ser algún héroe, probablemente del frente. ¿Tienes medallas?» Sokolov no dijo nada. ¿Callado? Inteligente. «Pero mira, héroe, la guerra terminó. Nuevas reglas ahora. Paga o...». La Garra hendió el aire con la navaja. Lo que siguió duró no más de 3 segundos. Sokolov se lanzó hacia adelante, al corazón del grupo. Sus movimientos fueron tan veloces y precisos que los estibadores que observaban no pudieron describir después exactamente qué pasó. La Garra terminó clavado contra la pared, con su propia navaja en la garganta. Los 4 secuaces se congelaron, temiendo intervenir. Sokolov se inclinó cerca del oído del ladrón, articulando cada palabra. «Ahogué a los de tu calaña, con las manos desnudas en el frente. Sal del depósito. Esta es tu primera y última advertencia». Soltó a la Garra, se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Los ladrones se quedaron atónitos. Pero Sokolov subestimó una cosa. Para un ladrón, perder la cara frente a su banda significaba perderlo todo. La Garra no podía escabullirse así nomás. Tenía que recuperar el respeto, y eligió el golpe más bajo.
atacar lo que su enemigo atesoraba. Y todos en el depósito ya sabían qué valoraba el estibador silencioso. Comenzó la cacería de Olga. El 28 de abril, un jueves, alteró para siempre el equilibrio de poder en el depósito número 9. El día comenzó con normalidad. Una llovizna ligera convirtió el patio de carga en un barrizal de lodo y acerrín. Olga llegó temprano. Necesitaba terminar el informe trimestral. La oficina estaba vacía. Solo el vigilante tío Fiodor cabeceaba en su choza junto a la entrada. La chica se sentó en su escritorio, extendió los papeles, comenzó a calcular. El clic del ábaco en la quietud matutina sonaba como un metrónomo, contando los últimos minutos de paz. A las 7:30, la puerta de la oficina se abrió de golpe. 2 hombres entraron, Púa y otro de la pandilla de la Garra, un bruto apodado Pata. Flanquearon el escritorio de Olga. La chica alzó la vista. El miedo destelló en sus ojos, pero su voz se mantuvo firme. La oficina abre a las 8. Vuelvan después. Púa sonrió con sorna, extendió la mano y barrió la pila de facturas recién sumadas del escritorio. Los papeles se esparcieron por el suelo. Tú, muñequita, vienes con nosotros. La Garra quiere platicar de tu guardaespaldas. Olga se apretó contra la silla, sabiendo, si se ponía de pie y salía ahora, tal vez no regresara. O regresara de una manera que preferiría no. Pata se acercó más, la mano extendida hacia su hombro, y entonces Sokolov apareció en la puerta. Se plantó en silencio, bloqueando la salida. En sus manos, una palanca de hierro para abrir vagones atascados. Gotas de lluvia corrían por su rostro, pero no parpadeó, clavando a los ladrones esa mirada que había helado las nucas de los centinelas alemanes en 1943. «Aléjense de la chica», dijo Sokolov en voz baja, pero con tal fuerza que Púa retrocedió un paso involuntario. Pata pareció más audaz, o más tonto. Sacó un cuchillo finlandés de su cinturón, se lanzó contra Sokolov. Lo que pasó después, Olga lo recordaría de por vida, aunque duró apenas segundos. Sokolov no retrocedió, avanzó hacia el ataque, esquivando la hoja. La palanca en sus manos trazó un arco corto, crujido de una muñeca rota. El cuchillo cayó al suelo con estrépito. Segundo golpe, a la rodilla. Pata se derrumbó, aullando, aferrándose la pierna. Púa intentó huir, pero Sokolov fue más rápido. Lo agarró por el cuello de la camisa, lo giró, le dio un cabezazo en la nariz. La sangre salpicó como una fuente. Sokolov se irguió sobre los 2 cuerpos retorciéndose, respirando con regularidad, como si no acabara de incapacitar a 2 hombres sanos. Se volvió hacia Olga. «Recoge tus cosas. Hoy tomarás un taxi a casa. Te acompaño». Luego se inclinó hacia Púa, que se tapaba la nariz destrozada con palmas sangrientas. «Dile a la Garra». Esa fue la última línea. «Si alguno de ustedes se acerca de nuevo a la chica, no seré tan misericordioso. La guerra me enseñó a matar rápido y en silencio. Los 6, una noche para mí». La noticia corrió por el depósito en 1 hora. Los estibadores murmuraron, pero sin juicio. Muchos eran veteranos ellos mismos. Comprendían que Sokolov defendía lo que reclamaba como suyo. En el frente, se cubría a los propios hasta el final. El jefe del depósito, Boris Sergeyev, llamó a Sokolov, pero la charla fue breve. «Iván, no vi nada, no oí nada, pero si vienen los policías, estás despedido sin indemnización». Sokolov asintió y se fue, pero todos sabían, esto no había terminado. La Garra no perdonaría la humillación. Ahora no se trataba de extorsiones o respeto. Era cuestión de sangre y correría. La pregunta era, ¿de quién y cuándo? Sokolov lo sabía mejor que la mayoría. Esa noche tomó una decisión que podía costarle la vida, pero que tal vez salvara a Olga. Entraría en la guarida de la bestia. Solo. La noche del 28 al 29 de abril fue sofocante. Moscú jadeaba en el calor húmedo que anunciaba una tormenta. En el sótano de una casa medio en ruinas en la calle Koshevnaya, donde se refugiaba la pandilla de la Garra, el bochorno era especialmente intenso. 4 ladrones jugaban cartas a la luz de una lámpara de queroseno. Una botella de samogón vodka soviético casero, áspero y potente, pasaba de mano en mano. La Garra se sentaba en un rincón, afilando su cuchillo finlandés en un cinturón de cuero. La rabia bullía en él todo el día. Humillación en el depósito. 2 luchadores incapacitados. Autoridad tambaleante. «Mañana por la mañana, vamos con todo el equipo», dijo sin alzar la vista. «Tomamos a Sokolov en silencio, cuando salga del depósito. Y a la chica». No terminó, pero todos lo entendieron. La puerta del sótano estaba atrancada por dentro.
la única ventana bajo el techo, tapiada. Los ladrones se sentían seguros. Para nada. A las 2:30 de la madrugada, la luz se apagó. Alguien cortó el cable afuera. La lámpara de queroseno titiló y murió, como soplada por una corriente invisible. En la oscuridad absoluta, la voz de Sokolov resonó: «He venido a terminar lo que empecé». Lo que exactamente ocurrió en los siguientes 32 segundos solo se puede reconstruir a partir de huellas y relatos posteriores. Los ladrones saltaron, corrieron hacia la voz. Pero Sokolov ya estaba en otro rincón. Golpe, crujido de una mandíbula rota, grito, zud de un cuerpo cayendo. Alguien se lanzó a la puerta. Inútil. La tranca atascada desde afuera. Sombras se agitaban en la oscuridad. Golpes, y gemidos, y maldiciones resonaban. Sokolov se movía sin ruido, atacando puntos vulnerables, técnicas perfeccionadas en años de redadas nocturnas tras las líneas enemigas. La garra intentó organizar una defensa, gritando a sus hombres que se pusieran espalda con espalda. Pero en la oscuridad absoluta y el pánico era imposible. Sokolov golpeaba metódicamente, calculadamente, no matando, sino incapacitando, rompiendo brazos, destrozando rodillas, asfixiando hasta el desmayo. Un ladrón, llamado Gris, intentó romper la ventana tapiada, saltó, agarró las tablas. En el segundo siguiente, la mano de Sokolov le aprisionó la muñeca, lo jaló hacia abajo, caída, crujido de un hombro dislocado. Cuando todo se aquietó, sonó un rasguño. Sokolov encendió un fósforo. A la luz parpadeante, 4 figuras retorcidas, gimiendo, retorciéndose, incapaces de levantarse. La garra yacía contra la pared, aferrándose el brazo roto. Sokolov se agachó frente a él. Ahora escuchen bien. Para el amanecer, todos desaparecen del distrito para siempre. Si uno solo se deja ver a 1 kilómetro del depósito o de la chica, los encontraré, y la próxima vez, sin piedad. En el frente, limpié un búnker alemán en una noche. 7 hombres, en silencio con un cuchillo. Ustedes 6, calentamiento para mí. Sokolov se levantó, se dirigió a la salida. En la puerta, se detuvo, sin volverse. Y no visiten a Púa o a Pata en el hospital. Mis compañeros del frente los esperan allí. Intenten venganza. Me avisarán, y vendré a terminar lo que no acabé esta noche. Se fue. Pasos pesados se desvanecieron. El sótano quedó solo con gemidos y el hedor del miedo. La mañana del 29 de abril, los vecinos encontraron la puerta del sótano abierta. Adentro, señales de lucha y sangre, pero nadie. La pandilla de la garra desapareció del distrito tan repentinamente como había aparecido. Los rumores decían que un camión de plataforma llegó al alba, cargando a varios hombres que no podían caminar por sí solos. ¿A dónde fueron? Nadie lo sabía y a nadie le importaba. En el depósito no hablaban en voz alta de la visita nocturna de Sokolov, pero todos sabían qué había pasado. Las actitudes hacia el estibador silencioso cambiaron. Una mezcla de respeto y temor. Un hombre capaz de derribar a toda una pandilla solo. Pero lo principal, lo hizo no por él, sino por la chica que se volvió más preciosa que su propia seguridad. Pero Sokolov comprendía lo que otros no. La garra era un pez chico. Jugadores más grandes lo respaldaban y no perdonarían. La mañana del 30 de abril comenzó con un silencio inquietante. Ese tipo de quietud que los veteranos reconocen a leguas cuando el aire se espesa antes de un bombardeo de artillería, cuando hasta los pájaros callan presintiendo la desgracia. El depósito número 9 funcionaba, pero mecánicamente, a la fuerza. Los estibadores murmuraban. Los vigilantes duplicaron las rondas. Hasta el jefe de suministros, Piotro, eternamente borracho, se serenó, paseando por el terreno con la mirada preocupada de un hombre que intuye una tormenta pero no sabe de qué lado vendrá. Sokolov no se presentó en el depósito esa mañana, ni la siguiente. El capataz, Alexei Nikolayev, dijo que el estibador tomó 5 días libres sin sueldo, por primera vez en 4 años. Pero los del mismo barracón contaban historias extrañas. La habitación de Sokolov estaba cerrada con llave, ya no más gritos de pesadillas por la noche, pero los vecinos veían una sombra en la ventana, inmóvil, como si el hombre se sentara mirando un punto fijo durante horas. De día, avistaban su silueta en lugares inesperados, en el tejado de un vecino, en un callejón frente a la parada del tranvía, en un cobertizo abandonado junto al patio de maniobras. Sokolov parecía disolverse en el paisaje urbano, volviéndose parte de él, invisible, pero omnipresente. Olga seguía yendo al trabajo. No porque fuera valiente,
No había opción. 25 rublos a la semana era la línea entre la vida y la inanición lenta. Todas las mañanas salía de su habitación en la Komunalka apartamento soviético comunal, donde varias familias compartían un espacio angosto con cocina y baño comunes en la calle Kuznetsky. Tomaba el tranvía número 6, iba hasta el final de la línea. Luego caminaba por el terreno baldío hasta el depósito. Y todas las mañanas, en tramos distintos del camino, sentía ojos sobre ella. No veía a Sokolov, pero sabía, él estaba cerca, custodiando, protegiendo como un ángel guardián que ninguna chica con su pasado merecía. El 2 de mayo, un miércoles, sonó la primera alarma. Olga regresaba a casa por su ruta habitual. El tranvía se averió a mitad de camino, como a propósito. Los pasajeros se derramaron, se dispersaron. Olga caminó 2 kilómetros hasta casa. El crepúsculo se espesaba, las calles se vaciaban. Cerca de una iglesia en ruinas en la calle Bulvarnaya, 2 hombres la alcanzaron. La seguían a 30 metros. Luego aceleraron. Olga aceleró también. Corrieron. La chica se metió en el callejón más cercano, se pegó a la pared, contuvo la respiración. Pasos se acercaron y un silencio repentino. Luego un golpe sordo, un grito ahogado, otro golpe. Olga atisbó. 2 cuerpos en el pavimento, nadie alrededor. Solo una figura familiar destellando en la oscuridad del callejón opuesto. El 3 de mayo llegó una carta, no por correo, deslizada bajo la puerta de la oficina. Olga desdobló la hoja arrugada, leyó la única línea: sal de Moscú. No es una petición, la letra desconocida, pero adivinó al remitente. Ese día, el capataz Alexei Nikolayev se le acercó. Carraspeó, tosió, al fin soltó. Olga, ¿tal vez tomas vacaciones? 1 semana o 2, visitas a parientes. Olga negó con la cabeza. No hay parientes, Alexei Nikolayevich. El capataz suspiró. Lo supuse, pero escúchame. Sokolov es un tipo serio, pero no es de hierro, y esos que respaldan a la garra. Se interrumpió, agitó la mano y se fue. El 4 de mayo, Olga despertó con una sensación extraña, como si alguien la observara por la ventana. Habitación en el 3er piso, pero la impresión era tan real que se levantó, se acercó al vidrio. La calle vacía, solo un hombre con gorra bajo el farol. Rostro indistinto. Estaba inmóvil, cabeza inclinada hacia arriba, directo a su ventana. Olga retrocedió. Cuando miró de nuevo 1 minuto después, nadie, pero en el alféizar, una piedrita envuelta en papel. La desató. Adentro, una nota. Están aquí. 7 de Voronezh. Mañana o pasado. Huye. Pero Olga no huyó. La mañana del 5 de mayo, llegó al trabajo como siempre, se sentó en su escritorio, extendió los papeles. Las manos le temblaban. Los números en los libros se emborronaban. En el descanso del almuerzo saltó la cantina, náuseas por el miedo. Se sentó sola en la oficina, mirando hacia la plataforma de carga, y de repente lo vio. Sokolov recargado contra la pared lejana del almacén, demacrado, sin afeitar, ojeras oscuras. 1 semana sin dormir se notaba. Sus ojos se encontraron a través del vidrio sucio. Sokolov negó despacio con la cabeza. Vete. Olga apretó los labios con terquedad. No. Él se dio la vuelta y desapareció en el laberinto del almacén. La noche del 5 de mayo ocurrió lo que todos temían. Olga salió del depósito más tarde de lo usual, retrasada por el informe mensual. El sol se ponía, el cielo tornándose un rojo ominoso. 15 minutos hasta la parada del tranvía, cruzando el terreno baldío. Normalmente, había gente entonces, trabajadores de fábricas cercanas regresando a casa. Pero esa noche, el lote cumplió con su nombre. Ni un alma, solo el viento persiguiendo recortes de periódico entre rieles oxidados de repuesto. Olga cubrió la mitad de la distancia cuando aparecieron. 7 hombres salieron de detrás de los vagones de carga, extendiéndose en cadena, cortando la huida. Avanzaron despacio, confiados, profesionales enviados para restaurar el honor mancillado de los ladrones. La chica se detuvo. No había dónde correr. No tenía sentido. La atraparían de todos modos. Su corta vida destelló. El padre partiendo al frente en 1941. La madre muriendo de tifus en la evacuación. El orfanato. El depósito. Sokolov con su cuidado torpe. Último pensamiento en él. Menos mal que no está aquí. No debería ver lo que va a pasar. Y entonces apareció él, como si se materializara del aire. Se plantó entre ella y los 7 lobos ladrones.
Silencioso, sin amenazas, sin arma, solo se plantó, manos vacías, solo muerte en sus ojos y disposición a morir, llevándose tantos enemigos como pudiera. La brigada de Voronezh llegó a Moscú el 3 de mayo, un martes. 7 hombres, cada uno con un historial que helaba hasta la espina de los delincuentes moscovitas más curtidos. El líder Foma, apodado Marcas de Viruela, un ladrón consagrado de 41 años que había cumplido 11 en Colima campos soviéticos de trabajos forzados en Siberia. Decían que era el único que salió vivo del aislamiento después del motín de 1946. Con él, 6 luchadores seleccionados a mano. No pandilleros de calle, sino lobos reales de campos y guerra. Algunos del lado equivocado de esa guerra, sin medallas por ello. No se refugiaron en un tugurio. Alquilaron una habitación en una casa decente en Samoskvorechye. Tenían dinero. El bajo mundo de Moscú aportó para enmendar el agravio, porque ya no se trataba solo de la garra y su tripulación mutilada. Era principio. Si un estibador podía aplastar a ladrones impunemente, otros seguirían mañana. El sistema se resquebrajaría, y eso no se podía permitir. Los primeros 2 días, los hombres de Voronezh exploraron, solos o en parejas, memorizando rutas, horarios del depósito, siguiendo los movimientos de Olga, indagando sobre Sokolov, quién era, de dónde, con quién hablaba. La información era escasa. Explorador del frente, se cerró como ostra después de la guerra, sin amigos, sin enemigos, hasta últimamente. Objetivo perfecto, nadie para vengarlo, solo una cosa molestaba. Había derribado a los locales demasiado fácil. Así que, no un veterano común. Uno de esos lanzados tras las líneas alemanas en 1944 por una semana con solo un cuchillo y dinamita. Pocos como ese, la mayoría no llegó a la victoria, los sobrevivientes. El 5 de mayo, Foma reunió a sus hombres en la habitación alquilada, desenrolló un mapa dibujado a mano del distrito sobre la mesa, marcó puntos clave con cruces, depósito, barracón de Sokolov, casa de Olga, parada del tranvía, terreno baldío junto al patio de maniobras. «Agarramos a la chica», dijo escueto. «Sokolov vendrá él mismo. Trabajamos a la chica a fondo. Ejemplo para que otros piensen 2 veces. Sokolov. En silencio y rápido, sin aspavientos. Luego, cuerpos en un tren de carga a los suburbios, cantera de cal, sin preguntas. Plan simple, sólido, probado. Pero Foma pasó por alto una cosa. Sokolov no peleaba con reglas de ladrones, peleaba con reglas de guerra. En la guerra se estudia al enemigo, se predicen movimientos, se tienden trampas. Toda la semana, mientras los hombres de Voronezh lo estudiaban, Sokolov los estudiaba a ellos. Conocía su guarida, rostros, hábitos, hasta la pierna mala de Foma, una vieja lesión de campo, cojera leve a la izquierda. Sabía que 2 de los 6 eran ex-colaboracionistas. Sirvieron a los alemanes en la ocupación. Sabía que uno, llamado Viejo, hizo redadas punitivas contra partisanos en la guerra. Esa información era oro. Varios expartisanos trabajaban en el depósito. Nunca perdonarían si lo supieran. El 5 de mayo, el día del golpe planeado, Foma cometió su único error. Decidió tomar a la chica a la abierta, para que la noticia corriera por Moscú. No solo agarrar y huir, montar una ejecución pública en el terreno baldío, visible desde casas cercanas, pero demasiado asustadas para intervenir, para que los patios murmuraran después. 7 hombres sobre una chica, y nadie se atrevió a meterse. El miedo, el arma principal de los ladrones. A las 4 de la tarde, los hombres de Voronezh tomaron posiciones. 3 en vagones de carga a la izquierda, 3 a la derecha, 2 incluyendo a Foma junto al viejo semáforo en el centro del lote. Esperando, sabían que Olga se retrasaría. Una limpiadora sobornada en el depósito avisó. La chica terminaba el informe mensual. Saldría alrededor de las 6, el lote vacío. Momento perfecto. A las 5:30, crujió la lona en un vagón. Un hombre ensangrentado rodó fuera. Uno de Voronezh Marcas intentó gritar, pero la sangre brotó de su boca en lugar de sonido. Cayó de cara al gravel. Los otros se tensaron, pero demasiado tarde. Sokolov estaba entre ellos, no afuera, dentro de su formación. ¿Cómo llegó allí? Un acertijo sin tiempo para respuestas. El segundo hombre de Voronezh en el vagón siguiente no se volvió. Golpe en la nuca con una barra de hierro. El cuerpo se desplomó. El tercero fue por su cuchillo. Sokolov agarró el brazo, lo torció.
Cortó tendones con la propia hoja del hombre. El grito resonó por el lote. Los otros 5 corrieron en ayuda, pero Sokolov desapareció. Se fundió entre los vagones como un fantasma. Foma bramó: «¡Júntense espaldas con espaldas!». Pero el pánico se extendió. Esto no era una riña, era una cacería. Y ellos no eran los cazadores. Una sombra destelló entre los vagones. El viejo cargó con una palanca. Golpe, silencio. El viejo no regresó. Los 4 restantes se apiñaron en el medio del lote. Y entonces Olga pisó el terreno baldío. Los vio, se detuvo. Foma mostró los dientes. Al menos algo del plan. Avanzó hacia la chica, y entre ellos, Sokolov se materializó. Como del subsuelo, manos vacías. Cubierto de sangre, no la suya. Ojos vacíos, muertos. Ojos de un hombre que había decidido, y lo llevaría hasta el fin. 4 de los tuyos fuera de juego, dijo Sokolov con voz pareja. Ustedes 4 contra mí 1. Probabilidades decentes, pero les doy una opción. Váyanse ahora. Viven. Toca a la chica. Mato a cada uno. No incapacito como a tus compadres. Mato. Como maté a los Krauts en 1944, en silencio y definitivo, Foma miró a sus hombres. Miedo en sus ojos. Estaban acostumbrados a infundir terror, no a sentirlo. Pero no había opción. Retroceder significaba perderlo todo. Foma sintió, y se desplegaron hacia Sokolov. Lo que siguió entró en las leyendas criminales de Moscú como la matanza del terreno baldío. Las 6 de la tarde. Moscú vivía su vida usual. Parejas paseaban por el Arbat, saboreando los últimos días cálidos de la primavera. El mercado de Zamoskvoreche cerraba, sumando las ganancias del día. En las comunalcas de la calle Kuznetsky, las mujeres chocaban ollas en estufas compartidas para la cena. Nadie sabía que en ese mismo instante, en el terreno baldío junto al patio de maniobras, se desarrollaba un drama que decidía varios destinos. Un drama sin ganadores, solo sobrevivientes y muertos. Olga Kozlova salió de la oficina a las 6:15. Informe mensual terminado, 38 páginas de cifras apretadas, cada cope coincidente. Las manos le dolían de tanto escribir. Los ojos le ardían de fatiga. Se detuvo en el porche, ajustó su bufanda. El aire vespertino cálido, perfumado con lilas marchitas del jardín abandonado detrás de los almacenes. Una tarde de mayo ordinaria. Solo algo fuera de lugar. Demasiado silencio. Hasta los estibadores que solían fumar junto a las puertas después del turno, ausentes. Y los pájaros mudos. Ni un gorjeo de gorrión, aunque cientos solían zumbar allí. El vigilante tío Fiodor asomó la cabeza de su choza. Miró a Olga con expresión extraña. Abrió la boca como para hablar. Se lo pensó mejor. Solo negó con la cabeza y se metió de nuevo. La chica se encogió de hombros y se dirigió a la salida del depósito. Las puertas abiertas, hojas masivas forradas de hierro, y usualmente cerradas a las 6 en punto. Raro. Olga salió, dobló a la derecha hacia el terreno baldío. 12 minutos de caminata hasta la parada del tranvía. Había recorrido ese sendero cientos de veces. Conocía cada bache, cada riel oxidado de repuesto, cada poste de telégrafo inclinado. El lote la recibió con una vacuidad antinatural. Normalmente gente, trabajadores de fábricas cortando camino al tranvía, niños locales jugando a la guerra entre vagones, el chatarrero Abraham arrastrando su carrito de desechos, pero ahora ni un alma. Solo el viento removiendo pedazos de periódico y el clangor distante de topes de carga. Olga aceleró. La inquietud creció, esa corazonada que la salvó en la evacuación, sabiendo cuándo huir de otra redada de niños de la calle. Había avanzado un tercio cuando captó movimiento por el rabillo del ojo. A la izquierda, de un vagón oxidado con etiqueta descolorida de pan. Un hombre alto y ancho con gorra calada. Luego segundo. Tercero. A la derecha, sombras se movieron también. Olga se detuvo. El corazón le martilleaba tan fuerte que parecía que todo el barrio lo oía. 7 hombres convergían despacio, sin prisa, hacia el centro del lote donde ella estaba. Una muchacha de 18 años con el pago de una semana en su bolso raído. Los contemporáneos dirían después que muchos vieron la escena desde ventanas que daban al lote. Vieron, pero no intervinieron. El miedo paralizó incluso a quienes ayudarían en otros lugares. 7 hombres adultos contra una chica. Meterse, y mañana tu cuerpo en el río Moscova. Mejor apartar la vista, correr las cortinas, fingir que nada pasaba. El líder de Voronezh,
Foma iba al frente, sin prisa, fanfarroneando, mostrando impunidad total. La mano derecha le brillaba con un cuchillo finlandés, abierto, sin disimulo. Los otros 6 formaban semicírculo, pros, listos, sin hueco para fuga. Olga retrocedió. Luego otra vez. La espalda golpeó el costado de un vagón de carga oxidado. No quedaba nada. ¿Y bien, muñequita? La voz de Foma sorprendentemente suave, casi persuasiva. Esperando por nosotros, ¿eh? Tu protector te avisó que estamos aquí, pero él está desaparecido. Probablemente huyó. Todos son así estos héroes, hasta que se pone real. Avanzó más cerca. Los otros cerraron el círculo. Olga en silencio, garganta seca, lengua pegada al paladar. Quería gritar, pero sabía, inútil. Si alguien oía, no vendría. La mente corría en fragmentos. No se despidió de su compañera de cuarto. Nunca visitó la tumba de la madre en Tula. Sokolov tenía razón. Debió irse. Pero lo extraño, el miedo retrocedió de repente. Un fatalismo sereno lo tomó el lugar. Si estaba destinado a morir hoy, que así fuera. Solo no dejarles ver el terror, no darles esa satisfacción. Y en ese momento, a menos de 5 metros, cuando los tatuajes en los brazos de Foma eran visibles y el aliento del hombre de Voronezh más cercano apestaba a licor, ocurrió lo inesperado. De debajo del vagón, literalmente bajo los pies de Olga, una figura se irguió, despacio, como si la tierra pariera a un hombre. Sokolov, cubierto de polvo y hollín, con una ramita enredada en el pelo, había yacido bajo el vagón quién sabe cuánto tiempo, esperando. Se plantó entre Olga y los hombres de Voronezh, silencioso, sin una palabra. Solo se plantó y clavó a Foma esa mirada que había hecho que los centinelas alemanes se persignaran en 1944, ateos o no. 8 segundos de silencio absoluto. Hasta el viento murió, como si la naturaleza contuviera el aliento. 7 hombres con cuchillos y palancas contra uno desarmado. Parecía el resultado predecible, pero algo en la postura de Sokolov, en la inclinación de su cabeza, decía, este hombre no cedería. Vino a morir y llevarse tantos enemigos como pudiera. Y juzgando por lo que les había hecho a 4 hombres de Voronezh media hora antes, podía llevarse muchos. Foma se repuso primero de la sorpresa, sonrió con sorna, negó con la cabeza en fingida admiración. Maldita sea, Sokolov, eres un showman, saliendo de la tierra, como en una película de guerra. Hizo una seña a sus hombres. Se desplegaron despacio, rodeando a Sokolov y Olga por todos lados, pros, sin apuro. Cada uno conocía su lugar en esta danza mortal. Pero mira, héroe, la película terminó. La vida real empieza, y morirás como perro en ella. La chica se lamió los labios, dejando la frase en el aire. Sokolov aún en silencio, solo un leve giro de cabeza, rastreando al enemigo con visión periférica. Brazos colgando sueltos a los lados, pero los conocedores de peleas veían, listo para moverse en cualquier segundo, como un resorte enrollado a punto de saltar. Olga detrás de él, pegada al vagón, conteniendo la respiración. Sabía, todo se decidía ahora. O salían vivos, o... ¿Sabes qué les hicimos a tus compadres? Siguió Foma, claramente intentando desestabilizar a Sokolov. 4 amigos. Uno probablemente no da cuenta. Le diste en algo vital adentro, tose sangre. Pero eso no es nada al lado de lo que te viene. No te mataremos rápido. Primero verás cómo nos divertimos con la chica. Los 6 en turno, luego. No terminó. Sokolov se movió. No corrió. Fluyó en esa extraña forma de deslizarse que solo enseñan en las escuelas especiales del NKVD, entrenamiento de la policía secreta soviética para reconocimientos profundos. Foma no comprendió qué lo golpeó. Un segundo Sokolov a 5 metros. Al siguiente, cerca, codo al plexo solar. Foma se dobló, tragando aire. El cuchillo cayó de dedos flojos. Sokolov lo atrapó en el aire. Lo lanzó en un movimiento hacia el hombre de Voronezh más cercano. La hoja se hundió exacta en la articulación del hombro. El brazo colgaba inerte. Los otros 6 cargaron juntos, pero Sokolov rodó hacia atrás, usando al doblado Foma como escudo. La palanca silbó donde su cabeza estuvo un segundo antes. Contraataque. Rodilla al groin del atacante. Aullido. Caída. 5 en pie. Sokolov los rodeaba, sin dejar que los cercaran del todo, golpeando con golpes cortos y económicos. Codos, rodillas, costillas,
palmas, cada uno preciso al milímetro, aprendido en el reconocimiento del ejército, donde un golpe equivocado significaba muerte. Pero los hombres de Vorónezh no eran basura de calle. Sabían pelear y los superaban en número. Demasiados para un solo hombre, incluso uno tan entrenado. El primer cuchillo rozó a Sokolov a los 3 minutos. La hoja rasgó las costillas, un tajo largo. La sangre empapó la camisa. Sokolov no se inmutó. Siguió la furia metódica. Rompió un brazo. Destrozó la rótula de otro. Pero las probabilidades desiguales. Segundo golpe en el muslo. La pierna cedió. Sokolov cayó de rodillas. Los hombres de Vorónezh olieron debilidad. Se amontonaron para rematar. Entonces lo inesperado. De detrás del vagón siguiente, 3 hombres irrumpieron. Estibadores del depósito. El mismo Alexei Nikolayev con una palanca en la mano y 2 jóvenes. Los mismos golpeados por la pandilla de la garra el primer día. Habían observado desde las ventanas del depósito, dudado mucho, pero cuando Sokolov cayó, no pudieron contenerse. La hermandad del frente venció al miedo. «Aléjense de nuestro hombre», rugió Alexei Nikolayev, lanzándose a la refriega. La palanca trazó un arco amplio, crujido. Un hombre de Vorónezh voló a un lado. Los estibadores jóvenes no se quedaron quietos. Golpearon torpes pero feroces. Hombres finalmente cobrando venganza por la humillación. El equilibrio cambió. Ahora 4 contra 4. Foma aún se retorcía en el suelo, jadeando. 2 apartados por Sokolov, uno con la palanca de Alexei en el cráneo. Pero los hombres de Vorónezh eran más astutos, más crueles y armados con cuchillos. Un estibador joven gritó, aferrándose el vientre, hoja bajo las costillas. El segundo retrocedió, presionando el hombro cortado. Sokolov se levantó. La sangre corría por la pierna, empapando los pantalones, pero estaba de pie. Agarró un cuchillo finlandés caído del suelo. Miró a Alexei Nikolayev. «Saca a los muchachos. Esta es mi pelea». El capataz negó con la cabeza. «Que se joda eso, Iván. Empezamos juntos. Terminamos juntos». Sokolov sonrió por la comisura de la boca. La primera en años. Asintió. Se volvió a los hombres de Vorónezh restantes. Entonces, un silbato perforó el aire. Estridente, policial. Otro más cerca. El zud de botas en el gravel. Alguien llamó a la policía después de todo. ¿El vigilante tío Fiodor? ¿Un vecino? Los hombres de Vorónezh miraron. Una riña era una cosa, la policía otra. La mitad tenía antecedentes, descripciones conocidas. Foma, tambaleándose de pie, raspó. «Lárguense». Se dispersaron en todas direcciones. Salvando el pellejo, dejaron hasta los heridos compadres. 1 minuto después, el lote vacío. Quedaron Sokolov, apenas en pie. 3 estibadores sangrientos y magullados. Olga, aún pegada al vagón. La policía llegó 2 minutos después. 3 sargentos, revólveres en mano. Vieron la carnicería, intercambiaron miradas. El mayor se acercó a Sokolov. «¿Qué pasó aquí, ciudadano?» Sokolov se tambaleó, pero se sostuvo. Encontró los ojos del sargento. «Un malentendido, camarada sargento. Tomamos unas copas, volamos palabras, ya estamos en paz». El sargento escudriñó la sangre en el suelo, la ropa rasgada, las claras señales de pelea, pero vio algo en los ojos de Sokolov que lo hizo asentir. «Entendido. Solo vayan al puesto médico, o se desangrarán aquí». La policía se fue. Alexei Nikolayev enganchó el brazo de Sokolov. «Vamos, Iván, hora del hospital». Pero Sokolov se desprendió. Fue hacia Olga, aún congelada de horror, extendió la mano sangrienta. «Vámonos. Te llevo a casa». La chica la aferró como ahogado a una paja. Solo entonces, todo acabado, empezó a temblar. Shock retardado. Se dirigieron a la parada del tranvía. Sokolov cojeaba, dejando rastro sangriento en el camino polvoriento. Olga lo sostenía lo mejor que podía, aunque él pesaba el doble. Alexei Nikolayev y los estibadores seguían atrás, listos para sostenerlo si caía. Pero Sokolov no cayó. Llegó al tranvía, ayudó a Olga a subir, se quedó en el estribo. «Adelante, yo sigo». Solo cuando el tranvía dobló la esquina, Iván Sokolov se permitió caer. Alexei Nikolayev lo contó después. No pudo por mucho tiempo, solo en el velorio una semana más tarde, después de bajarse un trago de vodka puro, limpiándose la boca con el dorso de la mano, empezando despacio, palabras ganadas con esfuerzo. «Vi mucho en el frente,
Rjev, Kursk. Pero lo que Iván hizo en esos minutos. Pausa. Negó con la cabeza. Inhumano. Y la cosa más humana que vi en mi vida. Cuando Sokolov se derrumbó en el estribo del tranvía, Alexei Nikolayev se lanzó, intentó levantarlo. La sangre manaba de 3 heridas, 2 tajos de cuchillo costado y muslo, y algo malo adentro de los golpes. Sokolov abrió los ojos, vidriosos, pero la conciencia titilaba. Alexei, raspó, volverán, no ahora, en un día o 2, refuerzos por la chica. Nikolayev asintió. Lo sé, Iván, no la dejamos lastimar. Sokolov negó con la cabeza. No puedo. Más y peores. Yo tengo que terminarlo. Lo que quiso decir con terminarlo se comprendió después. Llevaron a Sokolov a un hospital en las afueras de Moscú. Los médicos dijeron, milagro que llegara al tranvía, hemorragia interna, 3 puñaladas de lado a lado, 2 costillas rotas, 1 perforó un pulmón. La cirugía duró 3 horas y media. El cirujano jefe, veterano del frente él mismo, salió a los esperantes, abrió las manos. Hicimos lo que pudimos. Ahora depende del cuerpo. Pero incluso si sale, ¿caminar normal? Lo dudo. Olga se sentó en el pasillo del hospital toda la noche. Las enfermeras intentaron mandarla a casa. Inútil. En un banco de madera, aferrando un pañuelo, mirando al vacío. Por la mañana, llegó Alexei Nikolayev con un termo de té y sándwiches. Se sentó al lado. No te culpes, chica. Iván no vivía después de la guerra. Solo existía. Cuando tú apareciste, despertó. Primera vez en 6 años que lo vi vivo. Sí, si pasa algo, sabe que lo eligió. Eligió morir como hombre, no arrastrarse como fantasma. Día 2, Sokolov recobró el sentido. Débil pero vivo. Primeras palabras. La chica, la enfermera sonrió. Aquí mismo, 2 días seguidos. Sokolov cerró los ojos. Una lágrima rodó por la mejilla. La primera en años. Luego, llama a Alexei Nikolayev y a alguien de la junta de reclutamiento. La charla fue corta. Sokolov hablaba con esfuerzo, pausando para respirar, pero militarmente preciso. Los hombres de Voronezh no cejarían. Lazos con el bajo mundo de Moscú. Tarde o temprano volverían. Si no estos, otros. Olga siempre en riesgo. Solo una salida, Crow. Eliminar a los jefes, todos de una vez. Ejemplo para que otros piensen 2 veces. El teniente coronel de la junta de reclutamiento Kozlov negó con la cabeza. Iván Petrovich, sabes que no puedo autorizar eso. Sokolov lo cortó. No necesito autorización. Solo si pasa algo. No escarben mucho. Veterano, conmoción de obús. Se quebró. Pasa. Kozlov lo miró largo. Luego asintió. Pasa. Esa noche, Sokolov desapareció del hospital. Como un hombre con pulmón perforado y 3 puñaladas de lado a lado se levantó y se fue. Misterio. La ronda de la enfermera a las 3 de la madrugada. Cama vacía. Ventana abierta. Sábanas anudadas como cuerda. Alarma pero sin búsqueda. El teniente coronel Kozlov vino en persona. Ordenó. Paciente en estado grave se dio de alta voluntaria. Hecho. Lo que siguió se reconstruyó de pedazos. El taxista Dmitry Lebedev dijo que alrededor de las 4 de la madrugada, un pasajero extraño subió, pálido, vendajes sangrientos bajo la camisa. Pidió bajada en Zamoskvorechye, casa número 19 en la calle Kozhevnaya, entregó un billete de 10 rublos. Espera 1 hora. Si no vuelvo, arranca. Olvídate de que me viste allí. La casa número 19 alquilaba a 4 hombres de Voronezh sobrevivientes, Foma y 3 secuaces, empacando para huir, destruyendo evidencia. Planeaban el primer tren matutino fuera de Moscú, esconderse, regresar con respaldo pesado. A las 5 de la mañana, los vecinos oyeron ruido de su habitación. Golpes sordos, crash de vajilla rota, grito ahogado, luego silencio, total, resonante. El portero Iván, afuera a las 6 de la mañana barriendo el patio, encontró su puerta entreabierta. Atisbó, retrocedió. 4 cuerpos. Foma junto a la ventana, garganta cortada. Los otros 3, uno cuello roto, uno cuchillo en el corazón. Poca lucha. Muertos rápido, en silencio, como enseñaban en las escuelas de reconocimiento profundo del NKVD. Sobre la mesa, nota en sangre. Deuda pagada. A Sokolov lo encontraron 1 hora después, en un banco de la plaza junto al malecón de Kozhevnaya, sentado reclinado hacia atrás,
mirando el río Moscova, labios congelados en una extraña sonrisa serena. En el bolsillo, la foto del pelotón de reconocimiento de 1944 y un papel doblado. Carta a Olga Kozlova. La policía llegó rápido, pero los médicos solo confirmaron la muerte. Hemorragia interna agravada por el esfuerzo. Milagro que llegara a la plaza después de lo que hizo. El teniente coronel Kozlov tomó el cuerpo en persona. Arregló un funeral militar, sin vínculo oficial con las muertes de Voronezh. Informe. Ajuste de cuentas criminal entre forasteros. La carta a Olga la entregó Alexei Nikolayev. Llegó a su casa el tercer día después de la muerte de Sokolov. La chica abrió la puerta, demacrada, ojos rojos de llanto. Tomó el sobre en silencio, se sentó en la cama de su cuartito, desdobló la hoja, mano temblorosa, letras saltando, escritas por un hombre al que cada movimiento dolía. Olga, cuando leas esto, me habré ido. No llores. Viví 6 años extra después de la guerra, muerto entre vivos. Tú me diste un mes real de vuelta. Gracias por eso. En el cajón de mi habitación, fondo falso. Sobre. Todos mis ahorros. 750 rublos. No me sirven ahora. Sal de Moscú, estudia, vive por ti y por todos nosotros que no volvimos de esa guerra. Lo siento, no pude hacer diferente. I.S. Olga terminó. Apretó la carta contra el pecho. Lágrimas corrieron por las mejillas, pero sin sollozos. Llanto quedo de adultos que conocen la pérdida verdadera. Alexei Nikolayev se removió incómodo en el umbral. Lo enterramos pasado mañana, en Vagankovo. La junta de reclutamiento movió hilos por un lugar cerca de los veteranos. ¿Vienes? La chica asintió, luego suave. Alexei Nikolayevich, él, ¿sabía que moriría? El capataz pausó, luego. Lo sabía, chica. Los médicos dijeron que no había chance con esas heridas, pero no podía hacer otra cosa. Sabía que si los hombres de Voronezh vivían, vendrían por ti. Eligió la única forma de protegerte para siempre. Cambió sus últimas horas por tu vida. El funeral fue modesto. Vinieron estibadores del depósito, unos pocos veteranos de la junta de reclutamiento. Ataúd cerrado. Sokolov lo pidió. El teniente coronel de la junta dio una breve oración por el héroe de guerra, portador de la estrella roja, explorador Iván Petrovich Sokolov. Cómo capturó lenguas, sacó al pelotón del cerco, voló un puente en la retaguardia enemiga, habló de la guerra. Del después, nada. Olga se quedó junto a la tumba hasta la noche. Los estibadores se habían ido hacía rato. Los sepultureros llenaron el hoyo, pusieron una marca temporal. Ella se quedó, recordando su cuidado torpe, la lata de leche condensada en el escritorio, las escoltas silenciosas al tranvía, la mirada a través del vidrio sucio de la oficina, la última mirada, plantado entre ella y la muerte, listo para recibir cualquier golpe con tal de que ella viviera. Al atardecer, una mujer desconocida de unos 50 años, con pañuelo negro, se acercó. ¿Tú eres Olga? La chica asintió. De esa casa donde se quedaron los hombres de Voronezh. Vi lo que pasó esa noche. No todo, pero suficiente. Pausó, añadió. Entró en silencio, como una sombra. No despertaron de inmediato. Cuando lo hicieron, demasiado tarde. Pero lo raro. Podría haberlos matado dormidos, pero los despertó. Les dio chance de pelear. Pero ellos vieron sus ojos. Se asustaron. Uno cayó de rodillas, suplicó Clemencia. Sokolov dijo solo, por la chica, y hizo lo que tenía que hacer. La mujer se fue. Se fundió en el crepúsculo. Olga sola. Se quedó un poco más. Luego se inclinó, dejó un pequeño ramo de flores silvestres en la tumba fresca, del mismo tipo que florecían en el terreno baldío junto al patio de maniobras. Gracias, susurró. Por todo. Al día siguiente, encontró el sobre en la habitación de Sokolov. 750 rublos. Una fortuna entonces. Y otra foto, esa del pelotón. En el reverso, inscrito, para recordar. Olga miró largo los rostros de soldados jóvenes. Sokolov en el centro, diferente, vivo, hasta con una leve sonrisa. Junto a camaradas, todos muertos, todos dieron sus vidas por otros. Una semana después, Olga renunció al depósito. Alexei Nikolayev le pagó lo suyo. Añadió 40 rublos de su bolsillo para el camino. La abrazó paternalmente. Iván tenía razón. Ve, estudia, vive y recuerda. No fue en vano. ¿Oíste? No en vano. El 7 de mayo de 1951. Estación de Moscú. Dirección Yaroslavl.
6 de la mañana. La plataforma se llenaba despacio con gente. Algunos de vacaciones, algunos de negocios, algunos para siempre. Olga Kozlova estaba junto al tercer vagón del tren Moscú-Leningrado, aferrando un boleto de tercera clase. Una maleta de contrachapado a los pies, todo su mundo, 2 vestidos, ropa interior de cambio, la foto del pelotón de reconocimiento, la carta de Sokolov, nada más. Dejó la habitación de la comunalca a su compañera, alquílala, dinero extra. Solo Alexei Nikolayev para despedirla. Se removía de un pie a otro, no sé qué decir. Al fin, Leningrado. ¿Y luego? ¿Alguien con quien quedarte? Olga negó con la cabeza. Algo encuentro. Iván Petrovich dejó dinero. Alcanza para empezar. Alexei Nikolayev asintió, hurgó en el bolsillo interior, sacó una hoja doblada. Aquí una dirección. Mi prima segunda en Leningrado, Tamara Vasilievna, en la isla Vasilievsky. Di que vas de mi parte. Te ayudará a instalarte. El primer pitido de la locomotora. La gente se apresuraba a subir. Olga tomó la maleta, pisó el estribo, se volvió. Alexei Nikolayevich, visita la tumba a veces. Manténla limpia. El capataz agitó la mano. ¿Y tú, chica? Los muchachos del depósito van domingos, por turnos. Iván, él fue por todos nosotros, no solo por ti. Por el trabajo honesto sin inclinarse ante pandilleros. Lo demostró. En este país, no todo se compra y vende todavía. Segundo pítido. Olga subió al compartimento. 4 compañeros de viaje. Familia con 2 niños. Se apartaron por el asiento de ventana. El tren arrancó. Lento, rechinando, acelerando. Olga pegó la frente al vidrio, viendo a Moscú alejarse. La ciudad que le quitó al último cercano, pero le dio chance de nueva vida al costo de otro. Los contemporáneos recordaban los cambios en el depósito en esos días. La muerte de Sokolov rompió algo en las mentes. Los estibadores dejaron de pagar tributo a pandillas menores, se unieron, formaron un grupo de ayuda mutua. Si uno era molestado, respondía todo el grupo. Un mes después, el depósito era conocido en los círculos criminales como intocable. Meterse con él costaba demasiado. Los ladrones lo evitaban. El relato de Sokolov se extendió de boca en boca, creciendo detalles, algunos inventados, algunos exagerados. Pero el núcleo se mantenía. Un hombre roto por la guerra halló fuerza para la pelea final. No por la patria o Stalin, por la chica que le recordó que era humano. Esa historia dio esperanza a otros veteranos perdidos en tiempos de paz. Dio comprensión. Su guerra no había terminado. Solo cambió el enemigo. En Leningrado, Olga enfrentó el viento frío del Báltico y la llovizna. Encontró la casa de Tamara Vasilievna, mansión de madera hundida, milagro sobreviviente del bloqueo. La que abrió la puerta era como el gemelo de Alexei Nikolayev, robusta, sólida. Al oír quién y de dónde, asintió. Pasa, hay cuarto libre, 25 rublos al mes. Pero tú, chica, ¿estudias? Alexei escribió, lista. Olga asintió. Sí, medicina. Tamara Vasilievna gruñó aprobación. Buena elección. Doctores siempre hacen falta, sobre todo después de lo que el país aguantó. Mañana a admisiones. Tengo una amiga allí. Arregla papeles. Esa primera noche en Leningrado, Olga yació mucho sin dormir. Cama de hierro angosta en el cuarto alquilado, escuchando el rugido de la ciudad desconocida fuera de la ventana, pensando en Sokolov. Cómo se plantó entre ella y la muerte. Su última carta. 750 rublos su boleto de nueva vida. Dinero lavado en sangre, pero chance de futuro. Por la mañana, despertó clara. Ahora vivir por 2, por ella y por él. Ser doctora, salvar vidas, saldar una deuda nunca cuadrable del todo, pero intentarlo a diario. Cada alma salvada. Las admisiones del instituto médico miraron con escepticismo. Huérfana, sin diploma estelar, sin conexiones. Pero cuando contó su historia, no toda, solo la contable. El jefe, profesor gris veterano él mismo, cayó largo. Luego, aceptada en cursos preparatorios. Exámenes en otoño. Apruebas. Estudias. Olga aprobó. Con las mejores notas. Como si Sokolov ayudara desde el más allá. Primera carta de Alexei Nikolayev en agosto. Corta, seca como el hombre. Olga, todo bien aquí. Depósito tranquilo. Tumba visitada. Limpiada. Flores plantadas.
No me olvides. A Iván le gustaría. Estudia. Olga. Estaría orgulloso. Adjunta foto. Tumba fresca. Ordenada. Cuidada. Cruz de madera simple. Flores por montones. No solo de Alexei, de todos los estibadores del depósito número 9. Leningrado, 1956. Hospital Botkin. Turno nocturno, sala de cirugía. La doctora Olga Kozlova se inclinaba sobre la mesa de operaciones. 5ª hora de cirugía. Caso duro. Joven constructor caído de andamios. Múltiples traumas. Hemorragia interna. Probabilidades escasas, pero ella no cejó. Nunca lo hizo. Los asistentes se maravillaban de su resistencia, de pie horas en la mesa, luchando casos perdidos. No sabían que en esos momentos recordaba a otro, desangrándose en el terreno baldío, pero luchando, levantándose de la cama del hospital con pulmón perforado para acabarlo, cambiando sus últimas horas por sus años. Ese recuerdo daba fuerza, siempre. Pinza, mandó con voz cansada. Un poco más. Lo logrará. Tiene que. Y el paciente lo hizo, como cientos de otros en 5 años de trabajo. Los colegas murmuraban a sus espaldas. La tasa de salvamento de casos perdidos de Kozlova es irreal, como si la muerte se apartara de ella. Solo el jefe, el viejo profesor Zimov, comprendía. Una vez la sorprendió en la sala de descanso en tarea rara, ordenando fotos viejas. Vio la del pelotón de reconocimiento. Preguntó con cuidado. Alguien cercano. Olga asintió. Padre, no de sangre, pero padre. 1956, ascenso. Jefa de cirugía de emergencias, la más joven en Leningrado. Empujaron tesis, camino científico. Rechazó. Mi lugar aquí, en la mesa de operaciones, donde se decide vida o muerte. Nadie entendía la elección. Ciencia, carrera, tiro a la élite médica, descartado por el trajín diario y agotador de emergencias. Olga nunca se casó. Pretendientes llegaron. Mujer hermosa e inteligente no podía pasar inadvertida, pero todos rechazados. Suave, pero firme. Amigos intentaron concertar con prospectos. Inútil. Solo una vez, en fiesta del Día de la Victoria, brindando por caídos, Olga soltó. Ya tuve mi hombre, uno solo. Dio la vida por mí. Los otros después parecen menores. Cada año, el 8 de mayo, tomaba el día libre, iba a Moscú al cementerio Vagankovo. La tumba de Sokolov cambió con los años. Cruz de madera cambiada por monumento de granito. Los estibadores del depósito aportaron. Granito grabado. Sokolov Iván Petrovich, 1908 a 1951. Explorador. Héroe. Nada más. Innecesario. Quien necesitaba saber, sabía. Otros, no. Olga traía flores silvestres, del mismo tipo del terreno baldío junto al patio de maniobras. Se sentaba en el banco junto a la tumba, contaba de vidas salvadas. Joven teniente que sacó del borde post-accidente, nombró hijo Iván. Chica con cirugía de corazón, ahora corre y ríe. Cientos grandes y pequeños triunfos sobre la muerte. Saldando la deuda, Iván Petrovich, decía suave. A diario, sé que nunca se cuadra del todo. Mi una vida contra cientos salvadas aún no alcanza para esa una dada por mí. Pero intento honesto. 1961, el depósito número 9 cerró. Nuevo centro de distribución en otro distrito. Estibadores dispersados. Alexei Nikolayev se jubiló, a casa de la hija en Podmoskovie. Antes de irse, última carta a Olga. Hola chica, depósito cierra. El tiempo llegó, pero el recuerdo de Iván se queda con nosotros. Cada uno allí ese día lo contó a los hijos. Para que supieran, existieron personas que no se doblaron. Probaron que vivir honestamente era posible aún en tiempos deshonestos. Cuídate, y gracias a ti. Sin ti, Iván se habría ido sin vivir, pero se fue como hombre. Olga Kozlova trabajó en cirugía 41 años. Salvó, contando conservador, más de 2.800. Muchos trajeron después hijos, nietos, dinastías de sus pacientes. En los 80, empujaron por título de doctora honoraria de la URSS. Rechazó. No trabajo por medallas. Olga Kozlova murió en 1991, quieta, en sueño, en su apartamento de la isla Vasilievsky. En la mesita de noche, 2 fotos. Pelotón de reconocimiento de 1944, tumba en Vagankovo.
En el testamento pidió sepultarla en Moscú, junto a Sokolov. Honrado, pacientes ya influyentes consiguieron permiso. Lápida de la tumba. Kozlova Olga Mikhailovna, 1933 a 1991. Doctora, salvó miles de vidas. Letras pequeñas. A su petición, deuda pagada. Los contemporáneos que conocían la historia decían: el amor no necesita palabras ni abrazos. Amor, deuda, amor, memoria, amor, servicio. Iván Sokolov le dio vida a Olga. Ella la vivió para que su sacrificio no fuera en vano. 2.800 vidas salvadas. 3 veces lo que un hombre cambia el mundo, aún dando la propia. La historia de Iván Sokolov y Olga Kozlova se perdió en las crónicas oficiales, sin libro ni trama de película, pero vivió en la memoria del pueblo. Relatos de estibadores del depósito a hijos, recuerdos de pacientes de la doctora Kozlova, leyendas del bajo mundo de Moscú del veterano que solo aplastó 2 pandillas. La historia probó lo principal: aún en tiempos más oscuros, se hallan los que se paran por la verdad. Mientras tales personas existan, hay esperanza. 2.000 wons, en el sitio del antiguo depósito número 9, construyeron un centro comercial. Al demoler los viejos almacenes, los obreros encontraron una caja de hierro bajo el piso de la oficina. Adentro, pila de documentos y una nota. Documentos. Facturas de abril de 1951, libros contables. Nada especial. La nota, pocas palabras. Letra de mujer. Aquí trabajó un hombre que probó que el bien es más fuerte que el mal, siempre más fuerte, aún pagando el precio más alto. La caja al Museo de Historia de Moscú. Allí en depósito, pequeño testigo de gran historia, de explorador del frente, salvando a una chica al costo de su vida, y la chica salvando de por vida a otros, saldando deuda insaldable, deuda de amor, deuda de memoria, deuda de honor.